Entonces, vamos a dejar al doctor Paniagua, que nos va a compartir un tema muy importante, que es sobre la enfermedad radioactiva. Así que vamos a presentar su clase. Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Nuevamente en un segundo tema para tocar hoy, hablar un poco sobre la enfermedad radioactiva, o también conocida como enfermedad nuclear o síndrome de radiación aguda. El primer interrogante que nos hacemos es ¿por qué los médicos no podemos ser indiferentes o quedarnos callados ante la amenaza de una guerra nuclear? Ya el mundo ha estado al borde de una guerra y quizás nunca en la historia no está como hoy. Si bien es cierto, todo ciudadano del mundo tiene que preocuparse por estos temas, hay una razón más importante también, que es el ser médico. Para conocer una enfermedad, lo mejor es seguir el esquema clásico de definir, describir y clasificar las enfermedades como entidades nosológicas. Ahí lo que vamos a hacer nosotros es seguir un esquema de trabajo que por lo menos tiene 14 partes. Ya sea que vayamos a hablar de la enfermedad radioactiva o de otra enfermedad más común, como el catarro, o la tuberculosis, o el derrame cerebral, o diabetes, etcétera, siempre se sigue un esquema en estos 14 pasos. Pueden ser más, pueden ser menos, pero clásicamente son los que se ocupan para poder conocer una enfermedad. Hablamos de una introducción, o sea, generalidades. Se define en forma breve la enfermedad que se va a hablar. Se habla de la historia antigua y reciente de la enfermedad, de la etiología. Esto es de la causa de la enfermedad. Se habla de la fisiopatología, es decir, cómo la enfermedad se expresa fisiológicamente. Clasificación, los cuadros clínicos que nos va a dar la enfermedad, que pueden ser varios, pueden ser 3, 4 cuadros clínicos diferentes en una sola enfermedad. ¿Cómo hacemos para hacer el diagnóstico clínico y el laboratorio? Y el noveno paso, que es bien importante, sobre las causas y consecuencias personales, sociales, políticas, económicas y medioambientales que influyen o que determinan la enfermedad. Para eso nosotros vamos a tener un tratamiento curativo que consiste en eliminar la enfermedad, o un tratamiento oportuno, que es un tratamiento temprano, y pues el otro polo es el de la prevención de la enfermedad, o sea, que la enfermedad no llegue al organismo. Se pueden poner casos ejemplares y además epidemiología y estadística que se conoce sobre la enfermedad. Con esto nosotros hemos hecho un gran dibujo de lo que es una enfermedad. Pues lo mismo vamos a intentar hacerlo con la enfermedad radioactiva. Vamos primero a recordarnos en qué consiste la radiación. La radiación es un fenómeno químico físico
por el cual algunos elementos llamados radioactivos emiten radiaciones. Es un proceso por el cual un núcleo atómico inestable pierde energía mediante la emisión de radiaciones como rayos alfa, beta o gamma, que tienen diferentes particularidades cada uno de los rayos, principalmente la capacidad de atravesar sustancias sólidas como son papel, plástico o plomo. Pero en general son radiaciones de un átomo hacia afuera. El síndrome de radiación aguda o enfermedad radioactiva es cuando una persona le expone sus tejidos o sus órganos a radiaciones ionizantes en un corto periodo de tiempo. Esto puede ser debido a accidentes nucleares, como vemos más adelante, explosiones atómicas o exposiciones médicas inadecuadas. Vamos a ver después esto. Las causas y fuentes de una radiación pueden ser los accidentes nucleares, como por ejemplo Chernóbil en Rusia y Fukushima en Japón, explosiones atómicas que pueden ser pruebas atómicas en el exterior o bajo tierra, exposiciones médicas como sea por rayos X o por terapias, o también pueden ser por accidentes industriales y militares. De hecho, aquí se conoce un caso de una contaminación radioactiva de una fuente industrial que ocupaba una cámara de rayo gamma para esterilizar medicamentos. Los empleados, ignorando cómo funcionaba, se metieron adentro de esta cámara y echaron a andar el aparato, lesionando a 3 de ellos. Lesiones que fueron causa de muerte con el tiempo. Esos casos están registrados en las revistas de salud de la época y son una experiencia lamentable de los efectos de estos tipos de radioactividad. La radiación ionizante daña el ADN, pero principalmente en los tejidos de alta regeneración, como la médula ósea, donde se produce la sangre, el tracto digestivo y la piel. Esto puede provocar mutaciones y muerte celular masiva. La intoxicación por este tipo de sustancias tiene varias fases, que son lo que llamamos etapa del síndrome. La etapa de náuseas y vómitos es inmediata. Se puede aparentemente recuperar, pero como a las horas o a los días recae y es cuando ya empiezan a dañarse las células del aparato digestivo y del sistema nervioso central hasta llegar a la muerte. Los efectos y síntomas todos dependen de las dosis. Si hay 1 o 2 gay, las náuseas, el vómito y leucopenia. En dosis moderadas solo hay hemorragia y infecciones. En dosis altas, daño grave de la médula y en dosis letales, muerte en 10 o semanas. El diagnóstico pues se hace
con los síntomas y antecedentes de la exposición, la historia clínica, pues lo dirá, pero también se pueden corroborar con un análisis de sangre, con un recuento de linfocitos, como también medir la cantidad de radiación que hay en el cuerpo de la persona. Entonces la enfermedad evoluciona como un síndrome de fase en fase y el diagnóstico se confirma por pruebas específicas. Lo más importante es las consecuencias de esta enfermedad. Los profesionales de la salud hemos sido actores reactivos a las consecuencias de la violencia social. Los profesionales de salud dedicados a atender los casos de violencia no se siente en capacidad de poder tomar otras iniciativas para atender las causas directas del problema, ir al fondo de los problemas de salud. Esta es una forma que nosotros consideramos que podría ser útil para un médico que quiera ser responsable ante las enfermedades de tipo colectivo o de razón, por razones globales de salud. Vale la pena recordar un poco la experiencia de estos médicos que eran de Estados Unidos y de Rusia, que se encontraron en un momento de la Guerra Fría y se percataron que su responsabilidad como médicos no terminaba con una atención individual de sus pacientes. Había una mayor amenaza, cualquier epidemia o desastre conocido, y esta era la posibilidad de una guerra nuclear global. ¿Qué quiero decir con esto? Estos médicos no se sintieron tranquilos porque estaban conscientes de que sus países pertenecían al club nuclear, que entre todos eran poseedores de 60.000 misiles con ojivas nucleares, apuntándose recíprocamente. Juntos sumaban una potencia nuclear de 100.000 megatones, que es una capacidad suficiente para destruir 3 veces la especie humana. Entonces, estos médicos se dan cuenta de que no podían quedarse callados ante tal situación de acumulación de material radioactivo y explosivo. De ser así, hubiera podido multiplicar por miles lo que ya había pasado en Hiroshima y Nagasaki. Hoy estamos cerca de conmemorar los 80 años de la explosión de estas bombas que dejaron la muerte y las mutilaciones que dejaron para genéticas y enfermedades neoplásicas que se presentaron después del contacto con la bomba. Entonces preguntaron que como médicos qué podían hacer. Si los hospitales estaban destruidos, los servicios de salud, los médicos, enfermeras y otro personal estaban incapacitados para poder atender estos casos. Entonces, ¿qué podrían hacer los médicos ante esta hecatombe global? ¿Qué podrían hacer? Esta podría ser la última pandemia mundial que viviría la humanidad. Los médicos tenemos la obligación de prevenir lo que no podemos curar.
hagamos un ejercicio matemático solo para tener una idea de lo que son 60 millones de toneladas de TNT o dinamita. Nosotros sabemos de que hay 60 millones de TNT en todos los arsenales mundiales. Si se reparten 6 millones de habitantes, que hoy somos un poco más, nos tocaría, por efectos de cálculo, 10 toneladas de TNT para cada uno. Esto sería capaz de eliminar a la humanidad entera en 18 minutos. Definitivamente que sería la última pandemia que viviría la humanidad. Y no tendría tratamiento médico posible, que sería el de la prevención. Es por eso tan importante, ante esta amenaza, prevenir que esto suceda. Este grupo de médicos para la prevención de la guerra nuclear llegó un momento a afiliar a 200 profesionales de la salud, perdón, a 200.000 profesionales de la salud. Y por eso se hizo ganadora de varios premios, como el premio Nobel en 1985, el premio Nobel también en 2014, y premios a la mejor campaña educativa realizada por médicos de todo el mundo. Médicos que pudieron unirse y que pudieron dejar diferencias políticas para trabajar en pro de la paz y de la sobrevivencia de la humanidad. Ahora, cualquiera diría que la guerra nuclear no se ha hecho una realidad, pero todavía no han disparado ningún misil, pero estos gastos ya tienen un impacto en la salud y la economía de los... Decíamos que todavía no se ha lanzado ningún misil en el mundo con fines belicistas, pero ya esto está causando un impacto en la economía de los países pobres y ricos. Solo algunos datos que nos pueden ayudar a entender esto. Veamos cómo la Organización Mundial de la Salud dedicó 83 millones de dólares en un lapso de 10 años para eliminar la viruela en el mundo. O sea que la viruela en el mundo no existe. Gracias por la campaña y los cuidados que dedicaron un programa lanzado en 10 años. Y eso costó 10 años del costo de las armas. Solo con la mitad de lo que se gasta diariamente en el mundo en armamentos, podía pagarse el programa de la OMS para eliminar el paludismo, epidemia que avanza muy lentamente, que se necesitan fondos que actualmente se dedican a otras cosas, como son la carrera armamentista. Solo
una idea más, 2 días que si lográramos detener la carrera armamentista, se podría pagar para toda Centroamérica un sistema de salud universal, integral y con toda la tecnología de un país desarrollado. Nosotros en Latinoamérica somos víctimas también de este despilfarro económico porque gastamos grandes sumas de dinero que están dedicadas solamente al armamentismo. Los países pobres compramos el 50% de las armas que se fabrican en el mundo. Por eso que bien dijo Edgardo Galeano en su libro Patas Arriba, la violencia engendra violencia, como se sabe, pero también engendra ganancias para la industria de la violencia. La vende como un espectáculo y la convierte en un objeto de consumo. Bueno, muchas gracias y estaremos en las preguntas y respuestas. Muy amables. Gracias, doctor Paniagua, por su presentación. Para nosotros ha sido un gusto también escucharle y saber de que esta enfermedad nuclear está cada vez más latente en nuestros países y que corremos el riesgo en cualquier momento también de que se pueda expresar en el mundo, ¿no? En esta etapa que nos encontramos. Bien, también si hay preguntas, nos las pueden ir dejando ahí en el chat y ahí las vamos a ir respondiendo con todo gusto. Y mientras tanto voy a hacer la presentación que me corresponde. Vamos a hablar rápidamente sobre un poco sobre cómo esta amenaza nuclear sigue presente hasta en nuestros días y cómo nosotros tenemos que, como trabajadores de la salud, digamos, ir valorando, digamos, en cómo podemos nosotros abordarlo. Se ve, ¿verdad? Bien. Bueno, estamos, podemos decir, a 90 segundos del fin del mundo, hablando un poco de este reloj del fin del mundo, que vamos a hablar un poco de esto para que algunos digan, bueno, ¿de qué se trata eso? Es una frase que resalta la peligrosidad latente que tenemos actualmente. Actualmente hay 9 potencias nucleares como decía el doctor Paniagua, de este club nuclear, que poseen más de 13,000 ojivas, muchas de ellas listas ya para ser usadas en conflictos. Y la tensión entre potencias como Estados Unidos, Rusia y China mantiene vigente la amenaza nuclear. Esta presentación vamos a tratar de abrir un espacio para reflexionar sobre este riesgo real y la responsabilidad que tenemos como futuros profesionales de la salud para mitigarlo. Ahora, ¿por qué hablar de las armas nucleares? Y bueno, si a 80 años fue la última vez que se explotó la última bomba nuclear y qué ha pasado en todo este tiempo. Bueno, la verdad es que el riesgo sigue estando persistente. El fin de la Guerra Fría no ha significado el fin del peligro nuclear. Continúan habiendo tensiones geopolíticas que han crecido y las amenazas se han ido renovando. También estamos dentro de este marco de modernización acelerado donde Estados Unidos, Rusia y China están actualizando y ampliando su arsenal con tecnologías avanzadas para mantener la superioridad estratégica. Otro día estamos organizando un panel que hable precisamente del rol de las IA en todo el tema de la carrera armamentista y cómo esto puede representar un riesgo para nuestro mundo. También en cuanto a la revisión de doctrinas, Rusia considera el uso táctico de armas nucleares en conflictos regionales
Esto representa un cambio que aumenta la posibilidad de una escalada provocada por malentendidos. Hay tensiones históricas que siguen vigentes, como, como aquella crisis que tuvimos en los años 60, llamada la crisis de los misiles, marcando un escenario complejo para la paz mundial. Seguimos teniendo recientemente la tensión entre Rusia y Ucrania, la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur, etcétera, etcétera, que lo estamos viendo. Ahora, ¿cómo está el panorama nuclear actual? Bueno, vemos que Rusia ha abandonado el concepto clásico de destrucción mutua asegurada, mientras que está explorando nuevas tácticas más flexibles y peligrosas. China, por su parte, también ha identificado en sus aguas el bombardero estadounidense B-52H Stratofortress como su principal amenaza nuclear y desarrolla contramedidas para neutralizarlo. Estados Unidos también, por su parte, recientemente probó exitosamente el misil Minuteman III, reafirmando su capacidad de respuesta nuclear inmediata, y vemos potencias emergentes como Corea del Norte, que también ha incrementado notablemente su arsenal nuclear, desafiando las sanciones internacionales. También veíamos que las tecnologías nucleares se están reforzando lo viejo y lo nuevo, ¿no? Teníamos este bombardero de los años 50, el B-52H Stratofortress, todavía se encuentra en servicio, capaz de transportar 4 bombas nucleares, el B-6112 con una capacidad destructiva equivalente a 300 toneladas de TNT cada una, y la modernización continúa, ¿verdad? Avances constantes en sistemas de radar y guerra electrónica hacen que el B-52H siga siendo una amenaza letal, incluso superior a cazas y bombarderos furtivos modernos como el F-35A y el B-2. Y ya decíamos el tema de estas doctrinas nucleares divergentes. Por un lado, Estados Unidos enfoca su estrategia en la disuasión y ataques quirúrgicos altamente selectivos para prevenir conflictos mayores, mientras que Rusia promueve el uso limitado de armas tácticas en conflictos regionales, aumentando riesgos de escaladas no controladas. China se centra en neutralizar la amenaza del B-52H con sistemas avanzados, además de fortalecer sus sistemas defensivos nucleares. India y Pakistán, que ha sido un conflicto regional por mucho tiempo, mantiene una amenaza nuclear latente con fuerza en constante alerta por disputas territoriales históricas. Entonces, tenemos esta proliferación de armas nucleares que parece ser que no va a disminuir. Cada día las potencias nucleares tradicionales están renovando su arsenal, manteniendo la amenaza en el centro de la geopolítica mundial. Están apareciendo nuevos actores, ya lo decíamos, pues estos países emergentes que están buscando capacidad nuclear como medio de seguridad y poder en su región y ante la comunidad internacional. Esta tecnología de doble uso, las tecnologías civiles que pueden ser desviadas para fines militares, facilitando el acceso a armamento nuclear. Y otro hecho importante hay que mencionar sobre el desmantelamiento de los acuerdos. Entre el 2020 y el 2025, en ese periodo pandémico y post-pandémico, hemos tenido importantes tratados de control de armas que han sido abandonados, dificultando la regulación internacional. ¿Cuáles son las consecuencias de un conflicto nuclear? Bueno, ya el doctor Paniagua hacía el énfasis sobre esta enfermedad nuclear en las personas, esta enfermedad radiológica, pero también el impacto inmediato, digamos, de las millones de víctimas directas por las explosiones, la radiación y quemaduras devastando ciudades enteras. Vemos efectos a largo plazo. De hecho, todavía hace unos años podíamos ver personas todavía con los efectos de la radiación de Hiroshima y Nagasaki. Puede haber un invierno nuclear con cambios climáticos catastróficos y colapsos ecológicos que pueden durar décadas. Y una disrupción global, digamos, de la cadena de suministros y economías globales que se paralizan, todo el tema logístico, que colapsa los mercados, generando hambrunas, colapsos sociales y obviamente un impacto psicológico, ¿verdad? El trauma intergeneracional afectando la salud mental y la cohesión social a largo plazo. Entonces, alguien puede decir por qué, digamos, por qué se puede dar una guerra nuclear, por qué
podemos estar tan seguros que puede llegar a suceder? Bueno, hay una dentro de la teoría del juego, hay un dilema que lo vamos a ver ahora, que es el dilema del cautivo o del prisionero, que explica un poco cómo los países reaccionarían en determinado frente a alguna agresión nuclear. Vamos a ver un video explicativo en este momento para que lo vean, lo conozcan y allí luego regreso a la presentación para terminar la última parte, pero sí nos interesa, digamos, que puedan ver este video y que lo discutamos, ¿verdad? Que es un video muy explicativo de cómo las potencias mundiales también están en esa de armamentista, ¿verdad? De quererse armar cada día más, y lamentablemente pues esto está haciendo de que la amenaza nuclear esté más vigente hoy que nunca. Bueno, voy a empezar a correr el video entonces. El 3 de septiembre de 1949, un avión estadounidense de reconocimiento climático recogió muestras de aire sobre Japón. En esas muestras se encontraron trazas de material radioactivo. La Armada recogió y analizó rápidamente las muestras de agua de lluvia de sus barcos y bases en todo el mundo. También detectaron pequeñas cantidades de cerio 141 e itrio 91. Pero estos isótopos tienen una semivida de 1 o 2 meses. Debían haberse producido recientemente. Y el único lugar de donde podían provenir era de una explosión nuclear. Pero Estados Unidos no había hecho ninguna prueba ese año. Así que la única conclusión posible era que la Unión Soviética había descubierto cómo hacer una bomba nuclear. Esas eran las noticias que los estadounidenses temían. La supremacía militar que habían conseguido con el Proyecto Manhattan se debilitaba rápidamente. Esto hace que el problema entre Europa del Este y Estados Unidos sea más serio de lo que ya era y quizás haga más inminente la guerra. Algunos pensaban que lo mejor era lanzar un ataque nuclear no provocado contra los soviéticos mientras aún llevaban ventaja. En palabras del secretario de la Armada Matthews, convertirse en agresores por la paz. John Boyd Neumann, fundador de la teoría de juegos, dijo: si dices, ¿por qué no bombardearlos mañana? Yo digo, ¿por qué no bombardearlos hoy? Si dices hoy a las 5, yo digo, ¿por qué no a la 1? Había que hacer algo con las armas nucleares, y rápido. ¿Pero qué? En 1950, la corporación Rand, un laboratorio de ideas en Estados Unidos, estaba estudiando esa pregunta, y como parte de su investigación recurrieron a la teoría de juegos. El mismo año, 2 matemáticos de Rand inventaron un nuevo juego, el cual, sin que ellos lo supieran en el momento, se parecía mucho al conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese juego hoy se conoce como el dilema del prisionero, así que vamos a jugar algo. Un banquero con un cofre lleno de monedas de oro los invita a ti y a otra persona a enfrentarse en un juego. Tienen 2 opciones. Pueden cooperar o pueden no hacerlo. Si ambos deciden cooperar, cada uno recibe 3 monedas. Si uno coopera pero el otro no, entonces el que no coopera recibe 5 monedas y el otro no recibe nada. Y si ninguno coopera, ambos reciben 1 moneda. El objetivo del juego es simple: obtener la mayor cantidad de monedas. Entonces, ¿qué harías tú? Supón que tu oponente coopera. Tú también puedes cooperar y obtener 3 monedas. O puedes no hacerlo y obtener 5 monedas. Te va mejor si no cooperas. Pero, ¿qué pasa si tu oponente no coopera? Bueno, tú podrías cooperar y no recibir monedas, o podrías no cooperar y ganar al menos 1. Así que, haga lo que haga tu oponente, tu mejor opción será siempre no cooperar. Ahora, si tu oponente también lo razona, llegará a la misma conclusión y entonces tampoco cooperará. Como resultado, cuando ambos actúan racionalmente, los dos terminan en una situación subóptima, recibiendo 1 moneda cada uno cuando pudieron haber obtenido 3. En el caso de Estados Unidos y la Unión Soviética, esto llevó a los 2 países a desarrollar arsenales enormes con miles de armas nucleares cada uno. Más que de sobra para destruirse mutuamente muchas veces. Pero como los 2 países tenían esas armas, ninguno podía usarlas.
y ambos gastaron alrededor de $10 billones en desarrollar estas armas. Habría sido mucho mejor para los dos si hubieran cooperado y acordado no desarrollar más esta tecnología. Pero como cada uno actuó según sus propios intereses, terminaron en una situación en la que ambos salieron mal parados. El dilema del prisionero es uno de los juegos más famosos de la teoría de juegos. Se han publicado miles y miles de artículos sobre versiones de este juego, en parte porque aparece en todas partes. Los impalas, que viven entre los bosques y las sabanas africanas, son propensos a tener garrapatas, lo que puede ocasionar enfermedades infecciosas, parálisis e incluso la muerte. Por lo que es importante para los impalas quitárselas y para lograrlo se acicalan. Pero no alcanzan todos los puntos de su cuerpo y por lo tanto requieren que otro impala los acicale. Sin embargo, acicalar a otro tiene un precio. Cuesta saliva, electrolitos, tiempo y atención, recursos vitales bajo el ardiente sol africano, donde un depredador puede atacar en cualquier momento. Por lo tanto, para el otro impala sería mejor no pagar ese precio. Pero de nuevo, también necesita que lo acicalen. Así que los impalas deben tomar una decisión. ¿Deberían acicalarse entre ellos o no? En otras palabras, ¿deberían cooperar o no? Bueno, si solo interactúan una vez, la solución racional siempre sería no cooperar. El otro impala no te va a ayudar, así que ¿para qué molestarte? Pero lo que pasa en muchos problemas es que no son dilemas de un solo prisionero. Los impalas se ven todos los días y la misma situación ocurre una y otra vez. Eso cambia el problema. Porque en lugar de jugar el dilema del prisionero una vez, lo vas a jugar muchas veces. Y si no cooperas ahora, tu oponente sabrá que no cooperaste y puede usar eso contra ti en el futuro. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia en este juego repetido? Esto es lo que Robert Axelrod, un politólogo, quería descubrir. En 1980 decidió realizar un torneo por computadora. Invitó a algunos de los teóricos del juego más importantes del mundo en distintas áreas a presentar programas de computación que jugarían entre sí. Axelrod llamó a estos programas estrategias. Cada estrategia se enfrentaría a todas las demás estrategias y a una copia de sí misma. Y cada enfrentamiento tendría 200 jugadas. Esto es importante y volveremos a ello. Axelrod usó puntos en lugar de monedas, pero los pagos eran iguales. El objetivo del torneo era ganar los más puntos posibles. Y al final, el torneo entero se repitió 5 veces más para asegurar que el éxito era sólido y no una casualidad. Axelrod dio un ejemplo de una estrategia simple. Comenzaría cada juego cooperando y no cooperaría solo cuando su oponente no hubiera cooperado 2 veces. En total, Axelrod recibió 14 estrategias y agregó una más llamada azar, que cooperaba o no cooperaba aleatoriamente el 50% de las veces. Se cargaron todas las estrategias en una sola computadora donde se enfrentaron entre todas. Una de las estrategias se llamaba Friedman. Empieza cooperando, pero si su oponente no coopera una vez, dejará de cooperar por el resto del juego. Otra estrategia se llamaba Joss. También empezaba cooperando, pero luego copiaba lo que hacía el otro jugador en su último turno. Alrededor del 10% de las veces, Joss se hacía el listo y no cooperaba. También había una estrategia bastante elaborada llamada Grascamp. Esta estrategia funcionaba igual que Joss, pero en lugar de no cooperar de manera probabilística, Grascamp no cooperaba en la jugada 50 para probar la estrategia de su oponente y ver si podía aprovechar alguna debilidad. La estrategia más elaborada era Name Withheld, con 77 líneas de código. Después de que se jugaron todos los juegos, se contaban los resultados y se establecía el marcador. Lo más loco fue que el programa más sencillo fue el que ganó, un programa al que se le llamó Tit for Tat. Tit for Tat inicia cooperando, y luego copia exactamente lo que hace su oponente en su último turno. Así seguiría una cooperación con cooperación y una no cooperación con no cooperación. Pero solo una vez. Si su oponente vuelve a cooperar, también lo hace Tit for Tat. Cuando Tit for Tat jugó contra Friedman, ambos iniciaron cooperando y siguieron cooperando. Terminaron los dos con un puntaje perfecto de cooperación total. Cuando Tit for Tat jugó contra Joss, ambos empezaron cooperando. Pero luego en la sexta jugada, Joss no cooperó. Esto desencadenó una serie de idas y vueltas de no cooperación, una especie de efecto eco. Ok, ahora tienes esta alternancia, que recuerda alguna de las políticas mundiales actuales.
en las que tenemos que hacerte algo por lo que nos hiciste. Y luego, cuando este raro programa deja de cooperar sin provocación por segunda vez, es realmente malo, porque ahora ambos programas van a dejar de cooperar respectivamente por el resto del juego. Y esto se parece a alguna de las cosas que vemos hoy en la política y en las relaciones internacionales. Como resultado de estos mutuos contraataques, a Tit for Tat y a JOS les fue mal. Pero como Tit for Tat logró cooperar con otras estrategias, aún así ganó el torneo. Se está uniendo a la reunión Mika, en este el momento. profesor Axelrod. Hey, yes, Steven Strogatz. Me imaginé que sería como un ajedrez de computadora, donde necesitas un programa complicado para jugar un juego complejo, pero de hecho no fue para nada así. Fue la estrategia más simple la que lo hizo mejor. Entonces analicé cómo sucedió eso. Axelrod descubrió que las estrategias más eficaces, incluyendo Tit for Tat, compartían 4 cualidades. Primero, todas eran buenas, es decir, ninguna era la primera en no cooperar. Tit for Tat es una buena estrategia, puede no cooperar, pero solo como contraataque. Lo opuesto a ser bueno es la maldad. Es una estrategia que de entrada no coopera, entonces JOS es malvada. De las 15 estrategias del torneo, 8 eran buenas y 7 malvadas. Las 8 mejores estrategias eran todas buenas, e incluso la menos eficaz de las buenas superaba con creces a la mejor de las malvadas. La segunda cualidad importante era ser indulgente. Una estrategia indulgente puede contraatacar, pero no es rencorosa. Y Tit for Tat es una estrategia indulgente. Contraataca cuando su oponente no coopera, pero no deja que las acciones anteriores a la última jugada influyan en sus decisiones actuales. Friedman, por el otro lado, es absolutamente implacable. Luego de la primera traición de su oponente, va a dejar de cooperar el resto del juego. Ok, eso quieres, sin piedad. Y puede que se sienta bien hacerlo, pero a la larga no funciona. Esta conclusión de que vale la pena ser bueno e indulgente sorprendió mucho a los expertos. Muchos han intentado ser mañosos y crear estrategias sutilmente malvadas para ganarle a su oponente y sacar ventaja, pero todas han fallado. En cambio, en este torneo, las buenas ganaron. Ahora, Tit for Tat es indulgente, pero es posible ser aún más indulgente. La estrategia muestra de Axelrod solo deja de cooperar si su oponente lo hace 2 veces seguidas. Era un tit por 2 tats. Eso puede sonar demasiado generoso, pero cuando Axelrod hizo números, encontró que si alguien hubiera presentado la estrategia muestra, hubiera ganado el torneo. Es muy ingenioso, la historia tiene muchas lecturas. Luego de que Axelrod publicara su análisis de lo que pasó, que circuló entre estos teóricos del juego, dijo, ahora que ya sabemos que salió bien, hagámoslo otra vez. Entonces anunció un segundo torneo en el que todo sería igual salvo por un cambio, el número de jugadas por juego. Verán, en el primer torneo cada juego duró exactamente 200 jugadas. Y esto es importante porque si sabes cuál es la última jugada, no hay razón para cooperar en esa jugada. Así que es mejor no hacerlo. Por supuesto, tu oponente pensará igual, así que tampoco cooperaría en la última jugada. Pero si los dos anticipan no cooperar en la última jugada, no hay razón para cooperar en la penúltima, o en la anterior, o la anterior a esa, y así hasta la primera jugada. De Axelrod era muy importante que los jugadores no supieran exactamente cuántas jugadas habría. Sabían que en promedio habría 200, pero había un generador de números aleatorios que evitaban que lo supieran con certeza. Exacto, sí, si no sabes cuándo termina, entonces tienes que seguir cooperando porque puede continuar y puedes necesitarlos de tu lado. Sí. Para este segundo torneo, Axelrod recibió 32 participaciones y volvió a agregar a azar. A los concursantes les compartieron los resultados y el análisis del primer torneo y podían usar esta información a su favor. Esto generó 2 grupos. Unos pensaron que evidentemente ser bueno e indulgente eran cualidades ganadoras, así que presentaron estrategias buenas e indulgentes. Hubo quien presentó un tit por 2 tats. El segundo grupo previó que los otros serían buenos y extra indulgentes. Entonces presentaron estrategias malvadas para aprovecharse de las que eran extra indulgentes. Una de esas estrategias se llamó Tester. No cooperaba en su primera jugada para ver la reacción de su oponente. Si contraatacaba, Tester se disculparía y jugaría a tit por tat el resto del juego. Si no contraatacaba, Tester no cooperaría en las siguientes jugadas.
Pero de nuevo, ser malvado no paga. Y otra vez, Tit for Tat fue la más eficaz. A las estrategias buenas les volvió a ir mucho mejor. En las 15 mejores, solo una no era buena. De igual forma, en las 15 peores, solo una no era malvada. Luego del segundo torneo, Axelrod identificó las otras cualidades que distinguían a las estrategias más eficaces. La tercera es ser vengativa. Es decir, si tu oponente no coopera, contraataca de inmediato. No seas pusilánime. Cooperar siempre es ser muy pusilánime, y es muy fácil aprovecharse de eso. Por su parte, es muy difícil aprovecharse de Tit for Tat. La última cualidad que identificó Axelrod es ser clara. Los programas que eran poco claros, que se parecían mucho a un programa cualquiera, no se podían descifrar porque eran demasiado complicados. No era fácil establecer un patrón de confianza con un programa así, porque no podías descifrar lo que estaba haciendo. Bueno, no tú, sino los otros programas que jugaban no lo podían descifrar. Así que terminaban pensando por defecto: cada jugada es como la última vez que voy a verte, así que mejor no coopero. Lo que a mí me impresiona de esto es que estos 4 principios, ser buena, indulgente, reactiva y clara, se parecen mucho a la moral que se ha desarrollado en el mundo, que a menudo se resume como ojo por ojo. Que por cierto, no es cristianismo, se ha dicho. No es la filosofía de poner la otra mejilla. Es una filosofía más antigua. Es interesante que mientras Tit for Tat ganó el primer torneo, luego quedó en el lugar 24 en el segundo. Esto resalta un hecho importante. En el dilema del prisionero no hay una sola mejor estrategia. Ser la estrategia más eficaz siempre depende de las otras estrategias con las que interactúa. Por ejemplo, si pones a Tit for Tat en un solo lugar con los bullies mayores que nunca cooperan, Tit for Tat quedaría en último. Quería ver si, por ejemplo, a Tit for Tat siempre liga bien, porque liga bien con reglas demasiado tontas a las que les iba fatal y mejor se aprovechaban de los demás. Así que ejecutó una simulación en la que las estrategias exitosas de una generación verían sus números crecer y las no exitosas verían sus números caer. En esta simulación, las estrategias menos eficaces se encogían rápidamente y desaparecían, mientras que las más eficaces se hacían más comunes. Harrington, la única estrategia malvada de las 15 mejores, creció muy rápido al inicio, pero cuando las estrategias que asediaba se extinguieron, los números de Harrington cayeron rápidamente. Esto es un beneficio importante de esta simulación porque prueba que también le va a una estrategia con otras estrategias exitosas. Después de 1000 generaciones, las proporciones son en su mayoría estables, y solo las estrategias buenas sobreviven. Otra vez, Tit for Tat queda en primer lugar, representando al 14.5% de la población total. Este proceso puede parecerse a la evolución, pero hay una sutil diferencia, que es que en este caso no hay mutaciones. Es una simulación ecológica, de hecho. Pero, ¿y si el mundo en el que empezaste era distinto? Imagina un mundo que fuera un lugar demasiado malvado, casi todo poblado por jugadores que nunca cooperan, salvo por un pequeño grupo de jugadores de Tit for Tat que viven en algo como un núcleo. Y entre ellos juegan bastante porque están secuestrados geográficamente. Van a comenzar a acumular muchos puntos. Y además, como esto se traduce en descendencia, van a tomar el control de la población. De hecho, Axelrod demostró que una pequeña isla de cooperación puede surgir y esparcirse y al final conquistar el mundo. Lo que es fantástico. ¿Cómo puede surgir la cooperación en una población de jugadores que son egoístas y no intentan ser buenos por su buen corazón? No tienes que ser altruista. Puedes buscar ganar el primer lugar para tu propio interés y aún así puede surgir la cooperación. Las ideas de Axelrod se aplicaron a áreas como la biología evolutiva o los conflictos internacionales, pero había un aspecto que sus torneos originales no cubrían. ¿Qué sucede si hay un pequeño error aleatorio en el juego? Un ruido en el sistema. Por ejemplo, un jugador podría intentar cooperar, pero parece lo contrario. Errorcitos como este suceden en el mundo real todo el tiempo. Como en 1983, el sistema satelital de alerta temprana soviético detectó el lanzamiento de un misil balístico intercontinental desde Estados Unidos, pero Estados Unidos no había lanzado nada.
El sistema soviético confundió el reflejo del sol en nubes de gran altitud con un misil balístico. Afortunadamente, Stanislav Petrov, el oficial soviético a cargo, ignoró la alerta. Pero este ejemplo muestra el costo potencial de una señal equivocada y la importancia de estudiar los efectos del ruido en esas estrategias. La palabra juego suena a que es algo infantil. No sé, hay algo inapropiado en llamarlo teoría de juegos. Porque estos son temas de vida o muerte, obviamente. Como dijiste, esto surgió en la Guerra Fría y pudo haber sido de vida o muerte para todo el planeta. Pudimos aniquilar la humanidad. Estos no son juegos en el sentido trivial. Es el término que usan los matemáticos y teóricos. Cuando Tit for Tat juega contra sí mismo en un ambiente con ruido, ambos empiezan cooperando. Pero si una sola cooperación se percibe como no cooperación, la otra Tit for Tat contraataca e inicia una reacción en cadena de contraataques alternados. Y si otra cooperación se percibe como no cooperación, entonces el resto del juego es una no cooperación recíproca. Y así, a largo plazo, cada una solo obtendría un tercio de los puntos que hubiera obtenido en un ambiente perfecto. Tit for Tat va de ser muy eficaz a desempeñarse muy mal. ¿Cómo solucionar esto? Pues se necesita una forma confiable de evitar estos efectos de eco, y una forma de hacerlo es jugar a Tit for Tat, pero con un 10% más de indulgencia. Así que en lugar de contraatacar ante cada falta de cooperación, puedes solo contraatacar unas 9 de cada 10 veces. Esto ayuda a evitar esos ecos y seguir contraatacando lo suficiente para que nadie tome ventaja. Y también realizamos un torneo con ruido y generosidad. Y salió bastante bien. Mi ejemplo favorito es que a Tit for Tat le va muy bien, pero nunca podrá ser mejor que el jugador con el que juega. O sea, piénsalo, por diseño solo puede perder o empatar. Y aún así, cuando se suman los resultados de todas las interacciones, quedan por encima de las demás estrategias. Igualmente, si nunca se coopera, no se puede perder, solo se puede empatar o ganar. Pero en general, el desempeño es muy malo. Esto deja a la vista un error común. Mucha gente, cuando piensa en ganar, piensa que tiene que vencer a los demás. En juegos como ajedrez o póker, sí es verdad, ya que para que gane una persona, la otra necesariamente debe perder. Son juegos de suma cero. Pero en la vida casi nada es de suma cero. Para ganar, no se necesita obtener el premio del otro jugador, sino que se obtiene del banquero. Solo que en la vida real, el banquero es el mundo. Literalmente es todo lo que nos rodea. Y nos toca a nosotros encontrar esas situaciones de ganar y trabajar juntos para desbloquear los premios. Cooperar funciona, incluso entre rivales. De 1950 a 1986 a Estados Unidos y la Unión Soviética se les complicó cooperar y siguieron desarrollando armas nucleares. Pero luego, desde finales de los 80, comenzaron a reducir sus arsenales nucleares. También ellos aprendieron cómo resolver el conflicto. En lugar de llegar a un acuerdo de abolir todas las armas nucleares de una vez y convertir eso en un único dilema del prisionero, desarmarían poco a poco un pequeño número de armas cada año y revisarían mutuamente que ambos hubieran cooperado. Y luego repetirían lo mismo el año siguiente y el siguiente, siempre revisándose para asegurar la cooperación mutua. En los más de 40 años desde los torneos de Axelrod, los investigadores han seguido estudiando qué estrategias son más eficaces en una variedad de ambientes. Para ello han variado desde las estructuras de pago hasta las estrategias, los errores y mucho más. Algunos hasta han permitido que las estrategias muten. Y aunque Tit for Tat o Tit for Tat generoso no siempre ganan, las conclusiones de Axelrod se mantienen. Ser buena, indulgente, pero no ser pusilánime. Quisiera saber, ¿por qué Anatol Rapoport presentó Tit for Tat? Bueno, la razón fue porque se lo pregunté. Y me escribió diciendo, sí, lo voy a hacer, pero quiero que quede claro que no sé si sea muy buena idea.
era un investigador para la paz y creo que su inclinación era ser mucho más indulgente y quizá no tan reactivo. Algo que me parece fascinante es que una de las principales cosas que diferencia la vida de los seres no vivos es que la vida puede tomar decisiones. Podemos elegir tomar decisiones que no solo cambien nuestro futuro, sino también el de aquellos con quienes interactuamos. A corto plazo, a menudo el ambiente es lo que influye en el jugador, lo que determina quién hace bien, pero a largo plazo, los jugadores influyen en el ambiente. Así que juguemos un juego, el juego de la vida. Y tomemos decisiones sabias porque su impacto puede llegar hasta donde no imaginamos. Bueno, creo que, aunque era un video un poco largo, pero creo que era muy explicativo sobre cómo esta amenaza nuclear puede desencadenar un invierno nuclear en donde pueden haber agresiones tras agresiones tras agresiones, en esta lógica del dilema del prisionero, que lamentablemente nosotros como América Latina estamos de por medio. Y quizás para ya ir cerrando, quiero comentarles un poco sobre el tema del reloj del fin del mundo, que lo hablábamos al inicio de esta plática. Vamos a hablar un poco de qué consiste y mencionarles que este es, digamos, una herramienta política de incidencia política creada en el 47 para mostrar el riesgo de llegar al fin del mundo. Y se supone que cuando el reloj llega a la medianoche es un símbolo del apocalipsis. Obviamente el reloj se ha ido moviendo, ha ido avanzando y retrocediendo de acuerdo a las amenazas del mundo. Muchas de ellas han sido el tema de armas nucleares, cambio climático y tecnologías disruptivas. Actualmente, ¿cómo se encuentra el reloj en 2025? Hace poco le hicieron un incremento, el año pasado todavía estaba faltando 90 segundos para la medianoche, ahora está a 89 segundos del desastre global. Es una de las posiciones más cercanas que ha estado al apocalipsis. Ahí pueden ver cómo el reloj ha ido evolucionando. Y han habido obviamente factores clave, lo mencionábamos, las tensiones que han habido entre Rusia y Ucrania, con potenciales nucleares, con el involucramiento de otras naciones de este club nuclear, y que ha habido, digamos, en el mundo todavía, a pesar de que estamos en la era de las comunicaciones, hay escasa comunicación diplomática que aumenta riesgos de un conflicto real. Decíamos que este reloj no es, digamos, un reloj de alarma, sino de predicción, una advertencia ética sobre nuestro destino común y cómo podemos generar estas decisiones críticas ante actos políticos irresponsables acerca del fin. Y para nosotros, digamos, como personas de a pie, comunes y corrientes, es un llamado a la acción para actuar ya. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, como estudiantes de las ciencias de la salud, como estudiantes de la Facultad de Medicina, como estudiantes en general, informar y educar sobre el peligro real de las armas nucleares, presionar a los estados y gobiernos, ¿verdad?, para impulsar tratados internacionales sobre el desarme nuclear, apoyar iniciativas, fomentar el respeto a este tratado para la disminución de armas nucleares y similares. Estamos hablando de un activismo en la era digital, ¿verdad?, a través de redes sociales, campañas. Posteriormente, en este programa de Liderazgo en Salud vamos a dar algunos talleres de cómo generar activismo digital, cómo generar incidencias, campañas de incidencia, y sobre todo la juventud es protagonista en esta lucha y difusión del mensaje. Hay que hacer acciones pacíficas a través de foros, un poco como estos, ¿no?, de sensibilización, de dar a conocer qué está pasando en el mundo, acciones de petición, recoger firmas electrónicas, protestas para la presión política y sobre todo la educación para la paz.
ir generando en nuestros propios espacios de formación, cultura de diálogo, promover la cooperación, como veíamos, un poco la moraleja, ¿no? de este juego que se creó, y la resolución no violenta, el rechazo al enemigo inevitable. Hay que construir empatía y puentes entre naciones en conflicto. Hay que invertir en la ciencia y la diplomacia, priorizar en recursos en desarrollo pacífico y negociaciones. Hay que tomar el control del futuro. La amenaza nuclear no es inevitable. Es una elección colectiva y política que podemos cambiar. Debemos actuar juntos para esto. A través de la resistencia y la esperanza se fortalece la acción ciudadana y debemos de ir hacia la construcción de un futuro seguro. Nuestra voluntad determina la supervivencia de la humanidad. Estamos frente a un cambio de era y de nosotros va a depender qué tipo de mundo vamos a tener. Y por lo tanto, proponemos que se renueven los tratados. Hay que impulsar la firma y cumplimiento de tratados de no proliferación y control efectivo de armas a nivel global. Bueno, las zonas libres de armas, América Latina es la primera región del mundo que se ha declarado en el CELAC como una zona libre de armas nucleares, ¿verdad? Y esto obviamente reduce el riesgo regional, pero vivimos en una aldea global que lo que pasa en Europa, lo que pasa en Asia nos va a impactar a nosotros también. La participación ciudadana fortalece la presión social y el activismo internacional como herramientas para influir en políticas de desarme, y la educación y la conciencia para difundir conocimientos sobre riesgos nucleares, para empoderar a la sociedad y prevenir conflictos a futuro. Hay una frase que me gustó mucho, un proverbio indígena que nos llama a la responsabilidad, que dice: no heredamos la tierra de nuestros antepasados, la hemos tomado prestada de nuestros hijos. Hay que sumarse al movimiento antinuclear global como IPPNW. Tenemos abierta la puerta. Hay que acceder a recursos y contactos útiles y conocer los próximos pasos para involucrarnos. Ya decíamos, este activismo digital, ¿verdad?, que está dirigido hacia jóvenes que pueden convertirse en protagonistas de esta lucha y difusión del mensaje. Y bien, con este mensaje quiero cerrar mi participación para ver si podemos tener un momento de intercambio, preguntas, comentarios. Si quieren hacer algún comentario en general de lo que hemos platicado esta noche, con gusto damos el espacio y cedemos los micrófonos. Ahí estaba viendo que había un comentario, ¿verdad?, de Rocío. Decía: gracias por este espacio. La verdad es un tema que se debe de informar, porque muchas personas no le toman importancia al de conocer el verdadero impacto que esto puede generar. También Nubia dice: está genial ver cuánto influye esto en la actualidad y ver qué debemos hacer para que esto no ocurra. La verdad es que, aunque este tema parezca ambiguo, es de veras necesario para nosotros. Gracias por sus comentarios. Si hubiera alguien más, que hubiera algún otro comentario. Si no, digamos, cuando se sumen al WhatsApp, también ahí pueden poner comentarios, qué les pareció, si les pareció que fue muy larga la jornada, pues con todo gusto lo vamos retomando para futuras actividades. Y para que... Bien, también quiero aprovechar para dar un poco de información sobre lo que hemos anunciado en esta jornada, sobre el Congreso de IPPNW. Quiero compartirles el afiche. El afiche que creo que lo mostramos en la actividad pasada, pero igual lo vamos a mostrar acá también. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver. Es el 24 con el 24º, digamos, Congreso de IPPNW que se va a desarrollar en la ciudad de Nagasaki. Ahí, como pueden ver, se va a desarrollar las fechas. El congreso, digamos, formal va a ser del 2 al 4 de octubre. Sin embargo, nos auspicia estas actividades. Bueno, José Wilfredo nos dice: agradezco mucho que difundan sobre este tema, principalmente porque estamos viviendo en carne propia un reloj que está entre vida y la muerte. Gracias por el comentario. Bien, entonces, sin más, colegas, futuros colegas, agradecerles por el espacio. Sabemos que, bueno, viernes a veces es un poco complicado el tráfico, muchas actividades, agenda social, lo sabemos, pero ha sido
siempre un deleite compartir con ustedes y nos estaremos comunicando para futuras actividades. Pasen una buena noche y un buen fin de semana.